Pues buenas tardes, bienvenido a la comunidad Emocionándote, un nuevo seminario web online gratuito de la comunidad y del Instituto de Conciencia, consistiendo, compartiendo y gestionando emociones. Hoy seguimos hablando sobre los pecados capitales, vamos a seguir hablando sobre los pecados capitales, particularmente el sexto pecado capital, que es el de la gula. Bien, ya queda solo el mes que viene otro, si Dios quiere, y ya terminamos. Bueno, y tenemos aquí un poco una pequeña descripción. La gula es el deseo desordenado y excesivo de comer o beber, es decir, la búsqueda del placer en la comida y en la bebida más allá de lo que el cuerpo precisa para nutrirse, ¿no? Es decir, sin una verdadera necesidad de nutrición, ¿no? Y esto, pero la gula está mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar. De hecho, actualmente podemos pensar en términos de gula, por ejemplo, en personas que tienen muchísimo dinero y tienen una gula por ganar más dinero, ¿no? Porque es una especie de ansiedad interna que todos hemos sentido en algún momento y que relacionamos con la comida por ese placer que nos proporciona, ¿no? El placer que nos puede proporcionar la comida, la bebida o lo que sea en un momento determinado, ¿no? Así que bueno, vamos a iniciar con todo esto. Empezamos con la primera diapositiva, que ya sabéis que da igual en todos los pecados capitales, para que el que esté viendo cómo esto se graba para YouTube y se sube a YouTube, sabéis, para que el que quiera ver un capítulo solo, porque le interese particularmente, pues tenga un poco la información completa, ¿no? El origen histórico de los pecados capitales son los primeros siglos del cristianismo y son la base de otros muchos pecados y vicios reconocidos por la Iglesia. También considerados pensamientos malvados o impuros, fueron ideados para ayudar a reconocer y combatir posibles tentaciones. De hecho, la realidad objetiva es que fueron ideados porque en estos primeros siglos después de Cristo, mucha gente, la mayor parte de la gente, de hecho, no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, pues tenía un objetivo pedagógico, un objetivo de que nosotros pudiéramos aprender por qué sentíamos lo que sentíamos, por qué pensábamos lo que pensábamos. Ahora todo el mundo tiene internet, todo el día tenemos libros, todos podemos tener una librería, tenemos acceso a enciclopedias, tenemos acceso a toda la información, ¿no? Pero antiguamente nadie tenía esta información, ¿no? Entonces, por final te encontrabas con que no sabías qué era lo que sentías, ¿no? No sabías esa ansia que tenías por comer, esa ansia que tenías por beber, esa ira que podías tener en un momento determinado, esa lujuria, como vimos el mes pasado, ¿verdad? Todas esas emociones no se sabían por qué eran. Entonces, tú te sentías mal, te sentías malvado, entre otras cosas, porque la iglesia te hacía creer que era así también, por otra parte, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, en el fondo había un malestar interno que no sabía de dónde venía y esto era muy pedagógico entonces, ¿no? Estos pecados capitales son siete en particular, y los conocéis: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, que es el que nos ocupa hoy, y la pereza, que es el que tendremos el último el mes que viene. Y bueno, como curiosidad decíamos que no aparecía en la Biblia, ¿no? Aquí teníamos este tablón representado de la Edad Media, en el que, bueno, pues representaban los siete pecados capitales que estaban en la iglesia para que la gente pudieran verlos, ¿no? Y pudieran reconocerlos, o que el cura pudiera explicárselos en base a situaciones cotidianas de esa época en las que las personas podían sentir esa emocionalidad y sentirse identificados, ¿no? Que era de lo que se trataba en ese sentido que decíamos pedagógico, ¿no? Muy bien. Ya pasamos a lo que es el pecado capital como tal, o como la gula, que es la gula, ¿no? Pues bueno, la gula es excederse con la comida o con la bebida, apetito desmedido por comer o beber más de lo que el cuerpo necesita, bien por placer o por pura ansiedad, ¿no? No por un hambre o sed real. Es decir, ya no es comer en sí mismo, sino cuando comemos de manera acelerada o atiborrándonos o más cantidad de la que necesitamos o más bebida de la que deberíamos de hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos salido a tomar algo y te tomas una cerveza o una copa y después otra y después otra y después otra, ¿no? Y al final al día siguiente te arrepientes por ejemplo, con la resaca famosa, ¿no? Y sin embargo, pues nos paremos como paremos que el propio alcohol te impide darte cuenta de que estás bebiendo más de lo que realmente necesitas, más allá de ponerte contento que podrías querer o desinhibirte en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues esto nos pasa con la bebida, pasa con la comida, que muchas veces comemos mucho más de lo que necesitamos. Y esto está relacionado, pues, eso, con una evasión también, ¿no? En muchas mesas, muchas navidades, por ejemplo, las que pasadas navidades, pues todos hemos tenido situaciones, algunos hemos podido tener alguna situación complicada a nivel familiar y entonces reducimos un poco o ampliamos la cantidad de comida o en las horas que estamos comiendo en una mesa sentados porque estamos nerviosos o estamos ansiosos por las situaciones que se están dando, por conflictos que podemos tener con algún familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
La gula al final se describe también como una ausencia de control, o una ausencia de autocontrol, ¿no? Y entrega de medida al placer de la mesa, ¿no? El placer que te sirven en la mesa, ¿no? Incluso a costa de la salud, del dinero o de la atención a los demás. Es decir, pierde atención a los demás, a lo que está ocurriendo en la mesa en un momento determinado, a tu propia salud, porque esto sabes que comer demasiado pues no es bueno ni para tu mente ni para tu cuerpo, como lo veremos con más detalle, y incluso del dinero que muchas veces puedes gastar, ¿no? Tanto a nivel de comida como a nivel de bebida, ¿no? También se identifica como un patrón adictivo, obviamente, como prácticamente todos los pecados capitales son patrones adictivos, porque en esa búsqueda de compulsión de recompensa o alivio emocional, que eso te das cuenta es muy parecido a otros pecados capitales, en forma de atracones, comer a escondidas, sin hambre o sintiendo malestar físico, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, cortijo que teníamos en el pueblo, teníamos una despensa y mi madre guardaba ahí la leche condensada y yo escondía me iba a comerme la leche condensada y acababa de desayunar una barra de pan con mantequilla, ¿sabes? Así que obviamente no era una cuestión de hambre, ¿no? Era una cuestión de ansiedad y había azúcar, me saciaba la ansiedad y reconozco esta sensación en mí de forma bastante intensa en el pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, el coste emocional que tiene la gula, ¿vale? Pues es muy amplio, ¿no? Al final, porque aunque alivia a corto plazo, luego veremos que esto tiene como una especie de estímulo a nivel de dopamina en el cerebro y lo tenemos asociado con la madre y con el bienestar de la madre, de comer, de alimentarnos de la madre, pero en el fondo, a largo plazo, a medio y largo plazo, pues está generando vergüenza, está generando culpa, está generando ansiedad, está generando baja autoestima y, por supuesto, esa sensación de pérdida de autocontrol que nos hace volver a repetir. Es decir, nos autoconvencemos de que no somos capaces de controlarnos y eso refuerza un proceso adictivo o compulsivo en relación a cualquier cosa. Y particularmente ahora con lo que nos ocupa en la gula, pues con la alimentación y con la bebida, ¿no? Comer y beber activa circuitos de recompensa en el cerebro, esto ya lo sabemos todos, ¿verdad? Y calma momentáneamente la ansiedad. O sea, la primera sensación que tú tienes cuando estás comiendo, especialmente cuando estás saboreando alimentos muy palatables, ¿no? O más que alimentos, productos, muchas veces prefabricados, que son muy palatables, con mucha sal, con muchas sustancias que le echan para que resulten muy atractivos al paladar y que te hagan ganas de comer más, ¿no? O sea, gusanitos, como pueden ser los snacks, los aperitivos que están constantemente en todos los centros comerciales, ¿no? Hoy en día, y que lo tenemos, y que es una de las cosas que más se venden, cuando es algo que no deberíamos prácticamente comer, porque ya sabes que se recomienda, pues, comida real, ¿no? Real food, ¿no? Que tienes comida real y cosas que pudieras comerte cuando hace 5 siglos o 10 siglos, ¿no? Cosas que tú puedas cocinar, pero que tú puedas sembrar en tu terreno, si es que tienes un terreno, y que puedas recoger de la tierra o que puedas comer un animal directamente y no que esté procesado en forma de hamburguesa o en forma de salchicha o en forma de no sé qué, ¿no? Sino que tú puedas matar un animal como en las matanzas antiguamente que se hacían y se cortaban en trozos, ¿no? Y entonces pues tú ibas comiendo todos esos trozos, ¿no? Funciona, por supuesto, como un mecanismo de defensa, es decir, comer para olvidar, igual que el famoso beber para olvidar, que todos hemos escuchado y hemos conocido, y también para evadir emociones, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que estamos olvidando? Muchas veces pensamos que estamos olvidando recuerdos, pero esos recuerdos evocan emociones o sentimientos que nos hacen sentir algo desagradable, como puede ser la soledad, la pena, la tristeza, la rabia, la frustración, la impotencia, que al final acaban generando esos malestares que acaban generando estrés y, por supuesto, ansiedad que finalmente hace que nosotros utilicemos la comida o la bebida para olvidar el recuerdo que finalmente me evoca la emocionalidad. Aunque también es posible que yo no esté recordando nada en particular, simplemente acabo de llegar del trabajo a casa, por ejemplo, por la noche, que es cuando más común se suele disparar esto en la mayor parte de la gente, por lo menos lo que más me llega a mi consulta, ¿no? Y nos encontramos con que tengo un hambre atroz, ¿no? Porque no he comido, porque tengo muchísimo trabajo, porque he hecho muchísimas horas, porque tengo muchísimo estrés. Llevo por la noche que es mi momento de descanso, mi momento de relax, en el que me siento en la mesa, en el que me pongo todo tipo de alimentos lo más palatables posible, que si quesos, que si frutas, que si comidas pesadas que luego nos hacen dormir mal y luego nos repetimos porque al día siguiente estamos muy cansados y decimos, madre mía, no tenía que haber comido tanto, no tenía que haber comido estos alimentos porque sé que me sientan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso está tan de moda ahora el tema del ayuno intermitente, ¿no? El que tú desayunas, comes, pero no cenas, y esto hace que duermes mucho mejor, que al día siguiente te levantes mucho más espabilado, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, la gula genera trastornos alimenticios y obsesiones con la comida, ¿no? Aquí tenemos pues, muchas veces problemas de alimentación, que hay mucha gente hoy en día tiene problemas de alimentación que están muy relacionados con las emociones, como ya sabemos, ¿verdad?
El atracón genera un gran sufrimiento, el atracón, estas personas que se pegan a atracones, generan un gran sufrimiento y un gran malestar, porque genera luego la culpa, esa sensación de vergüenza, de malestar que comentábamos antes, de bajo autoestima, de falta de autocontrol, que esto es muy importante porque no paramos de repetirnoslo y de reforzar nuestra creencia limitante sobre nuestra capacidad para poder salir de una situación determinada. Y además favorece la depresión y la ansiedad, como todos los demás pecados capitales. Es decir, si os dais cuenta, todos se repiten básicamente en lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo gestionar la gula? Bueno, pues como tiene una fuerte asociación con el estrés y la ansiedad, pues calmar el sistema con respiraciones profundas, por ejemplo, pues ayuda muchísimo, ¿no? Yo que los que me conocéis sabéis que me encanta el dulce, yo soy muy dulcero, ¿no? Pues yo en casa normalmente no suelo comer dulce. Primero porque no compro, ¿no? Pero a veces me regalan, de hecho, como saben que me gusta, pues me regalan, ¿no? Y al final te encuentras con estas sensaciones en las que eres capaz de, a través de simplemente de prestarte atención, sobre todo a mí me pasa mucho después de las comidas, ¿no? Después de comer, y creo que nos pasa un poco a todos, esa sensación de gusto por algo dulce que podemos sustituir perfectamente por una fruta, ¿no? Pero también sabemos que es mejor la fruta, casi que es mejor comerla sola o entre horas. Y por lo tanto, lo que a mí me ayuda mucho a salir de este bucle, ¿no? En el que entro de mental de que estoy comiendo algo y si ya estoy viendo la tele ni te cuento. Y justo después aparece esta sensación de sensación de dulce. Entonces lo que hago es que simplemente le presto atención, ¿no? Le presto atención o respiro esa ansiedad, respiro ese malestar, respiro esa toma. Acordaros que hay una diferencia entre, por un lado, lo que es el hambre física, ¿no? Y cuando tú ya has comido, y hasta que la respuesta del estómago o el cerebro llega para decirte ya has comido suficiente, ¿no? A todos nos ha pasado que hemos comido, tenemos todavía más hambre, seguimos comiendo y luego acabamos sintiéndonos hinchados. Dice, ¿cómo puede ser si he comido 3 bocados más, ¿no? O una fruta más o algo más, algo relativamente pequeño, ¿cómo puede ser que me sienta hinchado, ¿no? O una fruta que lleva, por ejemplo, bastante agua, ¿no? Por ejemplo, una manzana o una naranja. Bueno, pues porque ya el cuerpo, el estómago ya sabéis que estaba lleno y entonces lo que ocurre es que esa respuesta llega al cerebro un poco más tarde, ¿no? Entonces, cuando tenga esa sensación de dulce, a mí me ayuda mucho la respiración, ¿no? Que ahora lo veremos, igual que prestar atención a la emoción, como ahora haremos, ¿no? Observar tus disparadores emocionales, ¿no? Es decir, si tienes una sensación de estrés, que lo podemos traducir o homologar a algo o comparar con una sensación de urgencia, ¿no? Ese estrés con esa sensación de urgencia, de que tengo que levantarme, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, con soledad, que también utiliza ese vacío, esa soledad que también se confunde muchas veces con ese vacío existencial, con ese vacío en el estómago que se nos genera y que solemos rellenar con comida, con aburrimiento, que está muy similar a la soledad, que es el estar incómodos con nuestra propia compañía, con nosotros mismos, o un enfado que estás con algo, ¿no? Entonces te da ese ansia, porque el enfado, acordaros que la ansiedad tiene que ver con el agobio, y el agobio es un enfado continuado, constante que tenemos hacia algo, ¿verdad? Cuando estamos pensando constantemente en algo que nos agobia, pues entonces al final acabamos generando ansiedad. Pero también sabemos que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo al estrés, y por lo tanto, previamente tenemos que tener estrés, esa sensación de urgencia, de nerviosismo o de inquietud constante que llevamos durante muchas veces, durante muchos días o durante toda la semana, ¿no? Y por supuesto, hay que estar atento, observar tus hábitos de compra para casa, ¿no? En el supermercado, ¿no? Que compras en la casa. Cuando compras en el supermercado muchas veces nos dejamos llevar por esos alimentos palatables, por esos alimentos que nos gustan mucho, que dice, bueno, esto es como darme un capricho, cosas dulces, snacks, etcétera, etcétera, que hay que evitar en la medida de lo posible. Dice que no te puedas tomar algo de vez en cuando, que está bien, o un fin de semana que es decir, bueno, me doy un capricho y una película y me tomo lo que quiero tomarme y tal. Pero en general, la idea es evitar todo este tipo de alimentos y este tipo de compras, ¿no? Para sobre todo para no tenerla en casa cuando no te conviene comértelo, ¿no? Otra cosa que vaya al cine o que vaya a ver una película en casa y salga a comprar algo específico para esa película. Pero tener en casa, y especialmente cosas dulces, pues no es buena idea, ¿no? También es interesante evitar comprar viendo televisión, evitar comer, perdón, viendo televisión, ¿no? Cuando vemos la televisión, sobre todo, ya nos cuento el telediario, yo es que, vamos, a mí se me ocurrió hace 15 años que no veo el telediario y menos comiendo, ¿no? Alguna vez he visto alguna noticia, pero comiendo jamás, ¿no? Al final podemos ponernos películas, gente que se pone series, gente que se pone la televisión, en general, programas de entretenimiento, y todo esto te distrae de lo que estás haciendo. Entonces, si tienes problemas con la gula, problemas con la alimentación, etcétera, pues estás totalmente desaconsejado, ¿no? Ver la televisión. Es decir, lo ideal sería comer, bueno, un poco comiendo despacio,
masticando la comida, poniendo atención a los sabores, etcétera, etcétera, ¿no? Poniéndote trozos, porciones de comida muchas veces más pequeños en un momento determinado para poder y comértelo despacio para poder saborearlo y que te sienta y te dé tiempo a darte cuenta de que ya está lleno. Es muy recomendable beber un vaso de agua grande 15 o 20 minutos antes de comer, nada más llegar a casa, por ejemplo, si tienes que hacerte la comida o vas a comer unos minutos, pues llegar a casa, como hago muchas veces yo, me tomo un vaso de agua bastante grande 15 o 20 minutos antes mientras me hago la comida y cuando termino de hacerme la comida ya como una cantidad más moderada. Y muchas veces ya me siento hinchado al final porque ya el agua me había hinchado en parte y la respuesta al cerebro es mucho más rápida, ¿no? Bueno, masticar despacio que estábamos diciendo, poner atención a los sabores, evitar antojos, sintiendo la ansiedad. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros podemos darnos cuenta de lo que estamos sintiendo prestándonos atención, por supuesto. Pero lo que ocurre es que, como decíamos antes, que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo al estrés, vamos acelerados. Y cuando vamos acelerados, no se nos ocurre pensar en hacer, por ejemplo, el ejercicio de conciencia emocional, de inteligencia emocional básica, ¿no? La conciencia emocional, acordaros que hemos hablado muchas veces en muchos seminarios web ya, ¿no? Y muchos cursos, lo hablamos en todos los cursos, que es saber qué estoy sintiendo en cada momento, ¿no? Y se divide en 4 preguntas, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento, agradable o desagradable? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Siempre refiriéndonos, llevando nuestra atención a la zona visceral, desde la parte alta de la garganta hasta el pubis. ¿Qué intensidad tiene? ¿Vale? Si es sutil, medio o intenso y cómo lo etiquetaría, ¿no? Si es más bien miedo, más bien rabia, más bien tristeza. Porque como sabéis, la alegría, que es la emoción que viene del amor, pues no genera ansiedad, obviamente, genera alegría, genera tranquilidad, genera satisfacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si es más bien miedo, más bien rabia, más bien tristeza, y simplemente podemos hacer dos cosas, o bien respirar, hacer 8 o 10 respiraciones profundas, justo cuando tenemos esa sensación, es una técnica que yo usaba mucho al principio, ¿no? Cuando después de comer me apetecía ese plus dulce, ¿no? Ese algo más dulce, pues respiraba lento y profundo, cerraba los ojos, si tenía puesta la tele o lo que sea, por supuesto pausaba o quitaba el volumen y me ponía a respirar lento y profundo, haciendo 3 respiraciones, prestando mucha atención a mi respiración, principalmente respiraciones diafragmáticas, es decir, sacando la barriguita hacia afuera, ¿verdad? Y ahora lo que hago normalmente es simplemente observar la emoción. Ya sabéis que una emoción dura en el cuerpo aproximadamente unos 90 segundos. Pues me pongo el reloj, ¿vale? Entonces entre 90 segundos y 2 minutos me pongo a observar lo que estoy sintiendo. Hago conciencia emocional, que yo como tengo ya bastante manejo, aproximadamente unos 5 o 10 segundos, yo ya sé lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo y qué intensidad tiene. Y luego dedico aproximadamente, pues, bueno, unos 90 segundos a observar mi emoción. Lo que suelo hacer es ponerme en el reloj, en el temporizador 2 minutos de tiempo, le voy a dar temporizador, cierro los ojos, conecto con mi emocionalidad a través de la conciencia emocional y a continuación observo mi emoción, presto atención a mi emoción, si es miedo, si es más bien miedo, si es más bien rabia, más bien tristeza, la observo durante 90 segundos. Cuando yo observo sin juzgar y sin etiquetar, pues ya sabéis que el sentimiento tiende a expresarse simplemente con tu atención. Porque las emociones y los sentimientos son como los niños pequeños. Pues, mira lo que hago, mira cómo me pino con la oreja, mira lo que he pintado, mira cómo voy con la bicicleta, mira lo que hemos hecho en el colegio. Los niños ya sabéis que requieren como mucha atención y nuestras emociones vienen de nuestra más tierna infancia, de nuestro niño o niña interior. Entonces, cuando le prestamos atención, logramos que la emoción digamos, que se sienta escuchada y pueda, como mínimo, reducir la intensidad. Y como no estamos juzgando ni etiquetando mientras estamos observando esa emoción, entonces lo que ocurre es que logramos que la emoción pueda expresarse y no generar nuevos sentimientos asociado a esa emoción, porque ya sabéis que yo tengo una emoción y el sentimiento, la emoción es instintiva, pero el sentimiento es una construcción mental, es la emoción más el sentimiento como yo lo estoy recordando, asociando o estructurando en mi cabeza, ¿no? Y eso hace que siga sintiendo el sentimiento o que me asocie con esos sentimientos desagradables que finalmente me generan ese agobio y finalmente la ansiedad, ¿no? Igual que el estrés, exactamente igual. Entonces, al final de lo que se trata y muchas personas me dicen, cuando yo explico estas técnicas, me dicen, oye, pero vamos, es que si ya estoy muy estresado, bueno, pues entonces lo primero que puedes hacer es poner, en vez de 2 minutos, pones 3 minutos, tu reloj, justo terminas de comer, para la tele, si te la estás poniendo, recomendable que no, pero si la tienes puesta, la para o quita el volumen, cierras los ojos, pones 3 minutos, haces 8 o 10 respiraciones profundas, a continuación haces conciencia emocional y por último, te quedarán aproximadamente unos 90 segundos, pues te pones y escuchas tu emoción. O sea, primero calma el sistema con respiraciones, después haces la conciencia emocional, después escucha y respira, ¿vale? Escuchar tu emoción al mismo tiempo que estás respirando, claro. No dejas de respirar, que si no nos morimos. Muy bien. Pues vamos a la frase relacionada, la gula, ¿vale? Estoy siendo muy picadito.
La frase de hoy es de Séneca, que me encantan los filósofos, y ya sabéis que dice, el estómago vacío es un buen consejero, el lleno un mal tirano. Y me gusta esta frase porque me he pasado mucho tiempo de mi vida pensando en esto, ¿no? Mucho tiempo con el tema que yo soy siempre un gran comedor, ¿no? Me encanta comer, bastante más que beber, me gusta mucho comer. Y cuando tú comes bien, cuando comes las cantidades justas y necesarias para lo que tú necesitas, cómo se despeja la mente, ¿no? Cómo pierde la niebla mental. Nosotros hacemos en consulta no son dietas, son unas restricciones selectivas temporales de alimentos, restricción selectiva temporal de alimentos, RSTA, ¿no? Que sería como resetea, ¿no? Por decirlo así. Y yo la suelo hacer al menos una o dos veces al año, o mínimo una. Y lo que hace es que te depura, te limpia, te quita parásitos, te quita un montón de historias, ¿no? Y simplemente restringiendo ciertos tipos de alimentos. Y cuando normalmente te suele quitar el trigo, porque sabes que está bastante modificado genéticamente, suele quitar el trigo temporalmente, aproximadamente unas 4 semanas. Y cuando al principio se hace difícil, porque siempre tenemos una adicción a todo lo que son los hidratos refinados, los azúcares y tal, cuando llevas 2 semanas produce algo muy interesante y es que empiezas a sentirte mucho más despejado mentalmente, tienes mucha más fuerza de voluntad. La procrastinación literalmente o casi literalmente desaparece, ¿no? Como consecuencia de que tienes como mucha más intensidad, mucha más capacidad, mucha más voluntad incluso para hacer las cosas, ¿no? Y además te sientes más motivado porque estás superando esa sensación, ¿no? De desidia, de dejadez, de cansancio que acumulas cuando comemos exceso de hidratos, que es en la que se basa nuestra alimentación hoy en día, desgraciadamente, ¿no? Pero es verdad que las proteínas suelen ser más caras y no todo el mundo puede permitirse ciertos tipos de alimentos, pero reducir los hidratos y aumentar lo que sea la fruta y las verduras sería fundamental para poder empezar a pensar mejor, ¿no? Entonces esta frase me gusta mucho porque cuando el estómago está vacío, cuando está activo, cuando te sientes despejado mentalmente y te sientes ligero físicamente, todo funciona mucho mejor, ¿no? Y luego está, ya sabéis, pues el estómago lleno, que estás cansado, que estás pesado, acordaros después de una noche vieja, después de una noche buena, después de un cumpleaños, después de una boda, de una comunión. La panza de comer que nos metemos y cómo nos sentimos y cómo nos sentimos al día siguiente, ¿no? Y cómo solemos empeorar. Y muchas veces queremos meterle mucho café para bajarnos subirnos la energía y lo que hacemos es pues, meter más alimento al cuerpo que le cuesta más tiempo digerirlo, ¿no? Así que bueno, me parece un buen consejo, valga la redundancia de Séneca esta frase, ¿no? Y bueno, ya vamos terminando, vamos a ver como siempre anunciamos, nuestra próxima formación presencial. Seguimos en la Casa Diocesana de Málaga, ¿verdad? Con Abundantemente Feliz, este retiro formativo de inteligencia emocional y espiritual, en el que aprendemos a generar abundancia, a descubrir nuestra misión, propósito, nuestro sentido de vida, ¿vale? Y sincronizando tu mente y tu corazón, como siempre en todas nuestras ediciones, pues vamos añadiendo nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas dinámicas para mejorar nuestras formaciones, ¿no? Esto será el 17, 18 y 19 de abril en la Casa Diocesana de Málaga. Ya sabéis que tenéis un 100 euros de descuento por reserva anticipada. Si pagáis el precio del taller, ahora tenéis un 2x1, una promoción de un 2x1, podéis escribirnos y pedir información sobre eso. Y ya sabéis que somos el único instituto de inteligencia emocional y ahora espiritual que hace becas a desempleados y estudiantes, ¿vale? A un precio muy económico para que cualquiera pueda permitirse hacer este tipo de formaciones tan necesarias para la sociedad, ¿verdad? Así que bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Eh, Vamos a abrir el nuevo Zoom para que podáis hacer las preguntas o las dudas que os surjan sobre todo esto que hemos estado comentando. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, Eh, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy yo bien. pues muy bien, como siempre. Pues nada, agradecerte, he llegado un poco tarde porque tenía evaluaciones y entonces pues no he podido entrar desde el principio. Me ha gustado mucho la parte donde empiezas a contar un poco el tema del control de la alimentación, ¿no? Porque es cierto que, bueno, todos tenemos tipo de adicción, ¿no? O tiramos hacia algún alimento, ¿no? Cuando estamos a lo mejor. O también pienso que muchas veces puede ser por hábito, ¿no? Hábito a lo mejor a comer determinada cosa a una determinada hora porque ya el cuerpo lo has acostumbrado a que te lo pida, ¿no? Ya por costumbre. Pero cuando tú comentas
que es mejor no tener azúcar en la casa, yo para mí pienso que para mí lo ideal sería poder tener azúcar en la casa y no cogerla. Y, ¿sabes? Porque tenerla y no cogerla sería lo ideal, porque es cuestión de que ya he controlado perfectamente esa situación. Sí. Bueno, en relación a que se te corta mucho la voz, no sé, Poppy, se te corta mucho la voz hoy, no sé por qué. Medio y demás, como que estoy haciendo una evitación de, 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 de la, ¿no? De lo que es Se te la escucha muy entrecortado, Poppy. Bueno, voy a intentar, si te parece, mira si tú puedes arreglar el tema del sonido y mientras voy a intentar contestar lo que me ha ido diciendo, ¿vale? yo decidí ya no comerlo, es Ahora parece ya que se estaba como, bueno, os voy a intentar contestar a esto. Con el tema efectivamente, la alimentación tiene muchas connotaciones a nivel de adicción, a nivel de condicionamiento, porque es algo que vamos arrastrando todo. La alimentación es fundamental para nosotros y entonces esto tiene muchos condicionamientos y el cuerpo se condiciona. Muchas veces suelo decir en los cursos que que nuestro cuerpo es como un perro, ¿no? Es como un gato, como un mamífero, es como nuestra mascota, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestra mascota. Si tú piensas en un perro, en un gato y le pones más comida de la cuenta, el gato o el perro no se controla, se pone a comer, tiene dificultades para controlarse, ¿no? Se pone a comer más de lo que necesita. Hay gatos que ya saben hacerlo, hay animales que están más entrenados o que tienen más conciencia de sí mismos, por decirlo así, pero muchos animales no tienen ese entrenamiento, esa conciencia. Entonces, hay que comerlo, hay que limitarle la cantidad de comida que pueden poner, ¿no? Nosotros nos condicionamos mucho como mamíferos que somos con el tema de la comida y además lo tenemos asociado con muchas situaciones agradables, ¿no? Entonces genera bastante adicción en ese sentido, sobre todo las cosas dulces y todo esto que ya sabemos porque nosotros no teníamos acceso antiguamente a tantas cosas dulces, ¿no? Entonces, por un lado, cuando yo hablo de que no compréis cuando si una persona tiene problemas de alimentación, ¿no? Cuando tienes problemas de alimentación, obviamente lo ideal es quitarte la, digamos, como esa, no me sale la palabra ahora, ¿no? El- la idea, ¿no? De que puedas comerlo, ¿no? Si no lo tienes en casa, pues no te lo vas a comer. Es como cuando tienes a alguien que quiere dejar de fumar y tiene el cigarro metido, los cigarros escondidos por ahí por los cajones y por tal, ¿no? Al final, quitarte esto, obviamente, el ideal es el que tú dices. Claro, cuando tú ya no tienes problema de alimentación y tú sabes que te puedes autocontrolar, pues yo puedo tener azúcar ahí para cuando vengan unos amigos, o chocolate, o cualquier cosa que a mí me guste, ¿no? Y lo puedo gestionar. Pero cuando tienes problemas de gula, al principio, esto es bastante complicado, ¿no? Al final, en el tema que estamos hablando no solo en la gula, sino en los demás pecados capitales, estas técnicas que hemos estado hablando de respirar, de conciencia emocional y de observación de las emociones, son igualmente útiles para cualquiera de los pecados capitales. Al final, todo es una cuestión de autorregulación emocional, o mejor dicho, de evitación de autorregulación emocional. Nosotros tenemos que aprender, precisamos reaprender a regularnos emocionalmente, y la forma de hacerlo es a través de estas respiraciones, a través de esa conciencia emocional, a través de la escucha, a través de técnicas de liberación emocional específicas para trabajar con nosotros mismos, o simplemente, ya te digo, si no sabéis técnicas de liberación emocional, simplemente con la escucha, simplemente escuchar las emociones, ¿no? Esto es súper importante, escucharnos a nosotros mismos, así que solamente necesitamos eso. Pero como siempre vamos con estrella y vamos con ansiedad y con malestar, pues cuando llegamos a casa, pues ya digo, se nos olvida, es como que nos liamos la manta a la cabeza, se nos olvida todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos estado hablando, todos nuestros buenos propósitos y los mandamos a tomar por saco. Si tú lo tienes en casa, pues obviamente es mucho más sencillo que te levantes del sofá, te vayas al armario o a la despensa y lo cojas, o al frigorífico. Mientras que si tú no lo tienes en la casa, pues ya dices, bueno, claro que me lo puedo comprar, me puedo ir con 24 horas de estos que hay por todos lados ahora mismo y me cojo y me compro lo que me da la gana, ¿no? Porque eso lo puedes comprar a cualquier hora. Pero ya no es lo mismo, ya tienes que levantarte, si ya te has puesto el pijama, ya es diferente, ¿no? Por supuesto que el autocontrol es el ideal y lo que tenemos que buscar, y de hecho la autorregulación emocional busca ese autocontrol, esa sensación, bajar el nivel de ansiedad y de estrés para poder lograr comer justo lo que necesitamos comer. Estamos dando pequeños tips para que la gente entienda que cuando tienes problemas de alimentación, esto es un problema que puede provocar
pues trastornos alimenticios muy importantes, ¿vale? Aparte de que está asociado, igual que los demás pecados capitales, con la ansiedad y con el estrés, que pueden acabar provocando depresiones y ataques de ansiedad fastidiados, ¿no? Entonces, al final todo esto es importante que nos que nos concienciemos, ¿no? Y este canal aquí que estamos haciendo, en el que nos reunimos todos los meses, ¿no? Precisamente busca esto, ¿no? Que nosotros nos concienciemos que tenemos que aprender técnicas de inteligencia emocional, de autorregulación, de conciencia emocional, de observación de las emociones, de estar con nosotros más tiempo, de hacer pausa en el día a día, como hemos dicho otras veces a lo largo del día, para respirar, para pararnos, para escucharnos, para sentirnos, porque esto es lo que la mayor parte de la gente no hace y la consecuencia de no hacerlo, pues son estos pecados capitales, que bueno, les llamamos pecados capitales porque es lo que empezamos a hablar en esta serie, pero en realidad, pues si os dais cuenta, son problemáticas que tenemos todos o conflictos que tenemos todos y que por los que todos hemos podido pasar en un momento determinado y que tenemos que lidiar con ellos de una manera o de otra, ¿no? Como decía, los pecados capitales tienen un sentido pedagógico, al final se trata, perdón, de entender qué nos pasa, por qué el cerebro funciona con esas reacciones, ¿no? Con esos estímulos, con esa dopamina, etcétera, etcétera, que hace que saltemos, que muchas veces generamos dopamina o serotonina, como puede pasar, por ejemplo, con el tabaco, que genera dopamina y serotonina, pero no lo genera a lo largo de horas, lo genera en 20 segundos. Cuando tú le das la primera calada a un cigarro, la dopamina se genera en 20 segundos. Ese disparo te genera un gran bienestar de momento, de primera. Y entonces, claro, eso es lo que tú te enganchas, ¿no? Pero claro, luego te sientes culpable, luego te sientes mal, luego eso genera patología, genera enfermedad, genera... En fin, pues, y pasa lo mismo con la comida, y pasa lo mismo con el dinero, y pasa lo mismo con todos los pecados capitales con los que hemos estado hablando, ¿no? Al final todo lo mismo, y lo que buscamos es que, claro, depende de dónde esté cada persona, pues darle pequeños tips, porque si tiene estos problemas, pues para que pueda saciar esto, ¿no? Y son tips que yo utilizo personalmente, que a mí me han funcionado y que he recomendado a lo largo de los años a la gente y los que lo han utilizado, pues me han dicho efectivamente, pues esto funciona, ¿no? Esa es un poco la base de todo esto. Vaya rollo me he metido. Entonces, Poppy, ahora que Muy bien, gracias. ahora, vale, vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda con respecto a las sensaciones que podéis tener con relación a la comida, con alguna, bueno, pues algún trastorno que podéis tener con la alimentación, algo que queréis que veamos específicamente, o preguntarme por la experiencia que llevo ya de 20 años en consulta Yo quería hacerte una pregunta, Miguel Ángel. y con chicos. Eh, he escuchado muchas veces que cuando tenemos necesidad de algo dulce después de comer es porque también los parásitos nos están pidiendo ese dulce. Sí, ¿Eso es cierto? sí, eso es lo que habíamos comentado antes, que nos estaba comentando a Poppy, pero al final se me ha ido el hilo, no lo he dicho, ¿no? Pero efectivamente, la alimentación tiene muchas connotaciones porque al ser un alimento que introducimos desde fuera, ¿verdad? Pues al final esto afecta a la microbiota, ¿no? Afecta a la microbiota, que es el conjunto de bichitos, ¿no? Por decirlo sencillo, ¿no? Que tenemos todo en el estómago y que al final acaba generando alteraciones no solo digestivas, sino también neurológicas. Es decir, ahora, hoy en día ya se sabe que hay una relación directa entre nuestro intestino, la microbiota que tenemos en nuestro intestino y nuestras neuronas, y nuestra forma de pensar y nuestra forma de relacionarnos. Mucha ansiedad viene muchas veces por exceso de dulce. Cuando tienes exceso de dulce puede darte ansiedad. Entonces, no solo con el dulce, sino con muchos tipos de alimentos, ¿no? Por eso decía esto de la RSTA que he dicho durante el webinar, porque la RSTA te ayuda, tu propio cuerpo, el que te va diciendo a través de un testaje kinesiológico, es el que te está diciendo qué tienes que dejar de comer temporalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un hongo, una levadura concretamente que se llama cándida, ¿vale? Que tenemos todos, en la mujer tiene en la boca, en el intestino delgado y en la vagina, ¿no? Y el hombre lo tenemos en la boca y en el intestino. Y esta cándida produce una alteración. Cuando se produce una alteración, una exacerbación de la cándida, o sea, se producen más de la que necesitamos, entonces aparece lo que llamamos la candidiasis, ¿vale? Y esa candidiasis hace que tú tengas un gran gusto por el dulce y por todo lo que sea hidratos de carbono refinados, preferentemente el trigo, por ejemplo, la cerveza también, te gusta mucho la cerveza y el azúcar, todo lo que sea dulce. Entonces, claro, la cándida, y yo por eso decía antes que durante la conferencia que la cándida realmente produce
pero además psicológico, literalmente, porque te está pidiendo cosas, ¿no? Y las primeras 2 semanas de la RSTA, sobre todo la primera semana o 10 días, son fastidiados. Si tú no la has hecho nunca, yo porque ya me la conozco, pero cuando tú la haces por primera vez, te pones de mal humor, te pones con... Es que te lo está pidiendo el cuerpo. Y no es que te falte azúcar en el sentido de que te falte glucosa para pensar. Me explico, ¿no? Es que te pide el azúcar porque es el alimento. Y de hecho, conforme tú le vas restando, le vas quitando ese alimento, la candidiasis se va reduciendo y por lo tanto se queda en cándida, ¿no? Se queda lo que es el hongo, que es natural, que tenemos que tenerlo en el estómago todos porque todos lo tenemos de forma natural, pero conforme va muriendo el exceso de cándida, lo que va produciendo son desechos en el cuerpo, en sangre, y eso te entra en sangre, ese desecho. Y al entrarte en sangre también tienes como mente de confusión, ¿sabes? Como cara, y ganas de comer dulce, de comer hidrato otra vez, como para ver. Entonces, te tiras 10 días o 2 semanas fastidiadas, ¿sabes? Pero luego a las 2 semanas es impresionante la capacidad de despeje mental que tienes, de la procrastinación que muchas veces tenemos, casi muchas personas tenemos procrastinación, nos cuesta trabajo ponernos con las cosas, o nos ponemos con lo más cómodo en lugar de ponernos con lo que tenemos que hacer, prácticamente desaparece. Yo la disfruto cuando lo hago mucho por eso, porque son como 2 semanas, las dos primeras semanas son más fastidiadas, pero las 2 semanas siguientes me produce muchas ganas de hacer cosas, ¿sabes? Y estoy como muy activo. Y muchas veces me lo programo cuando empiezo a hacerla para ponerme a hacer cosas que me interesan, ponerme con un curso, ponerme con algunas técnicas, alguna dinámica que tengo que hacer, porque estoy como muy despierto, muy creativo, ¿sabes? O sea, que es una maravilla en ese sentido. Así que sí, sí que afecta a la microbiota, afecta mucho, porque esto ya te digo que no es como la ira o como la lujuria, ¿no? Que ya requiere de otras cosas, ¿no? Pero la comida lo hacemos todos los días y si comemos mal, esto es súper importante. Por eso los 3 pilares fundamentales de la salud son el adecuado descanso, la actividad física y la alimentación, ¿no? Y si cumples esos 3 pilares, pues normalmente te vas a encontrar bastante bien. Y si le añades ya además el de la relajación y el de la o meditación, pues mucho mejor, ¿no? Así que sí, la respuesta a todo eso es sí. Te afecta y mucho más de lo que creemos, ¿no? Y se está estudiando ahora esto, se sigue estudiando, aunque llevamos varios años descubriendo la microbiota, están investigando distintos tipos de cepas, ¿no? Que tenemos y de tipos de bichitos que nos pueden ayudar para unas cosas, nos pueden ayudar para otras. Y es una investigación apasionante. Yo me he leído ya un par de libros y la verdad es que nos queda un futuro por delante muy, muy interesante, ¿no? Interesante. Muchas gracias por tu pregunta, Gochi. Gracias a Bueno, estoy ti. viendo aquí el chat y somos el Instituto María Ángeles. Buenas tardes, somos Miguel Ángel. Me está preguntando aquí, ¿crees que los trastornos alimentarios restrictivos están relacionados con la gula? Los trastornos alimentarios con la gula. Bueno, la gula está definitivamente asociada a trastorno alimenticio, ¿vale? No necesariamente a los restrictivos. Los trastornos alimentarios son, particularmente los restrictivos, están relacionados con la autoimagen, es decir, tienen mucho que ver con la autoestima y con la autoimagen, es decir, la forma que tenemos de vernos a nosotros mismos, ¿no? Y generan mucha distorsión cognitiva, es decir, la forma en que tú te ves en el espejo, eh, no te ves como te ve la gente, no te ves como te ve la gente. Esto es impresionante, yo muchas veces en los cursos lo digo, ¿no? Que una de las primeras personas que trabajé yo con trastorno de alimentación, que tenía anorexia, y cómo nos veíamos los dos en el espejo y parecía esta chica, pues ya sabéis, muy delgada, ¿no? Hemos salido de un campo de concentración, una cosa tremenda y la ponía al lado de mí, que yo soy una persona pues, de complexión delgada, ¿no? Y me decía que yo estaba bien, pero que ella pues no ves que yo estoy gorda, ¿no? Entonces es una cosa como, tiene que ver con unas distorsiones cognitivas, una distorsión de la interpretación de la realidad que hacemos muy fuerte, ¿no? Muy potente, ¿no? Entonces, los trastornos alimenticios restrictivos no tienen que ver con la gula, porque la gula está más asociado más a la bulimia, ¿no? Al comer, a los atracones y este tipo de cosas, mientras que el restrictivo tiene más que ver con la autoimagen y con la distorsión cognitiva que produce en tu mente, tu cuerpo, en relación a lo que vas leyendo, las inseguridades, por supuesto, también con el tema de la autoestima, ¿no? Con el tema de lo que tú vas leyendo en las redes o lo que ves, lo que compartes con otras personas, ¿no? Que esto se asocian mucho entre ellos y suelen como polarizar mucho el tema de la alimentación. En su vida tienden a polarizarla mucho en esa dirección, ¿no? Así que no exactamente, la restricción sería más bien, o sea, la gula sería más bien con la bulimia, ¿no? Asociada a la bulimia. Pero que en general, en el pasado, muchas personas se han dado atracones, y personas que tienen anorexia han tenido atracones previos y luego han pasado de la bulimia pues, a la anorexia y viceversa, o sea que puede ir en cualquier dirección, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
¿Todo claro? Ya solo nos queda un, un pecado capital, que es la pereza. Estaría bien aquí decir el chiste de qué pereza, ¿no? Ponernos con el último ya. Pues el último de la pereza tiene premio. Y en la última vamos a ver también un poco el resumen de todos los pecados y cómo lo Es vemos. muy bien. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿me Dime, escuchas? sí, te escucho, te escucho, Nada, se ha pillado. te escucho, te escucho, te estoy escuchando. Sí, 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 que nada, que darte mucho las gracias. Que ha estado muy interesante la charla. De parte de todos muchas y de gracias. todas. Muy bien. Es que me siento rara. Ninguna duda entonces, ¿no, Susi? Quita el micrófono, que se me va a escuchar. Bueno, pues nada, si no tenéis más dudas, lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos la semana, bueno, el mes que viene, Dios mediante, y hablaremos sobre la pereza y ya hablaremos un poquito más sobre los pecados en general. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un beso, un abrazo, que estamos en contacto, hablamos y acordaros que esto se graba en YouTube y que podéis darle a me gusta y a suscribiros para que pueda llegar a más gente. Hablamos, chao.